Cordial saludo, mi nombre es Gilberto Oro, maestrante en Educación Matemática de la UNAD, para la materia Registro de Representación Semiótica, en este caso, la fase 3, el análisis de tesis. El documento a analizar tiene como título Representaciones semióticas en el aprendizaje de las fracciones de estudiantes de grado sexto en el Liceo Nueva Generación de Barranca Bermeja. La pregunta de investigación es cómo influyen los registros de representación semiótica en la comprensión y el aprendizaje matemático de los estudiantes. Un concepto se ha adquirido plenamente solo cuando se tiene la capacidad de moverse entre al menos dos representaciones semióticas diferentes del mismo concepto. Duval. La teoría de representaciones semióticas, descrito por el filósofo y matemático francés Raymond Duval, es utilizada en esta investigación como eje fundamental para fortalecer la comprensión del concepto de fracción de forma integral en los niños del grado sexto por medio de secuencias didácticas. Cuando nosotros hablamos de un medio, también podemos decir que es la mitad, el 0,5 de algo o el 50%. Básicamente, este tipo de fracciones y conversiones en diferentes representaciones son las que analiza este documento. Conceptos claves. Los registros de representación son sistemas de signos que permiten expresar y comunicar ideas matemáticas de diferentes formas. Esta teoría tiene dos conceptos claves que son tratamiento y conversión. El tratamiento obedece a la transformación dentro del mismo registro, manteniendo la forma de representación. En el caso de las fracciones, podríamos decir cuando hablamos de 2/10 o 1/5. Y la conversión es la transformación entre distintos registros, como por ejemplo pasar de un gráfico a una ecuación algebraica, o en el caso de las fracciones, pasar un medio al 50% o 0,5 en notación decimal. La investigación tuvo como enfoque metodológico el cualitativo, el cual se utiliza para la comprensión de fenómenos. Son la investigación de cómo los muchachos comprenden el concepto de forma integral y significativa de las fracciones por medio de unas secuencias. El diseño y la investigación está dado por un estudio de caso, el cual permite la observación, un diseño de secuencias y un análisis de resultados en un grupo poblacional de 24 estudiantes del grado sexto del Liceo Nueva Generación de Barranca Bermeja. La técnica de observación e intervención pedagógica se da por medio de secuencias didácticas y utiliza unos instrumentos como una prueba diagnóstica, un diario de campo y unos cuestionarios. La prueba diagnóstica está dada por 5 actividades, en donde los estudiantes tienen diferentes representaciones de las fracciones de forma gráfica, decimal, porcentual, una conversión y una comprensión lectora de representaciones con problemas contextualizados, en donde a los estudiantes, por ejemplo, se les pidió que dibujaran la mitad, un medio de una figura, o utilizaran 3/8 o un cuarto, o la transformación, o la conversión, perdón, de los decimales por medio de las fracciones dadas en un principio, o el colorear el 20%, 10 o 50 en porcentajes sobre unas gráficas. Evidentemente, al principio se les dificultaba a los estudiantes realizar este tipo de ejercicios, dado que no habría una integración del concepto de forma profunda, sino por medio de la memorización. Luego de la prueba diagnóstica, se realizó una secuencia didáctica que estuvo dada por 5 sesiones por medio de actividades diferentes, en la cual la primera era la representación gráfica y la comprensión de dicha representación por medio de gráficos circulares. La segunda era la representación porcentual y era ubicar el porcentaje 10, 25, 50 o el 20% según una figura dada. El tercero, se utilizó la tecnología para acercar el conocimiento hacia los muchachos por medio del software de GeoGebra para representar fracciones y sus equivalencias en decimales. El cuarto fue un trabajo colaborativo utilizando materiales como cartulinas y figuras circulares para analizar las fracciones. Y por último, el quinto, una interpretación de situaciones problemas contextualizadas, apoyadas de una comprensión lectora, como un análisis de compras de pizzas o de botellas que estaban en los cuestionarios. Por último, había un cuestionario final, el cual duró aproximadamente 2 horas. En la investigación indagaron cada una de las representaciones de la investigación. Por ejemplo, utilizaron qué tipo de representación era cada elemento, dibujar una representación o marcar a cuánto equivalía también en las conversiones, o expresar fracciones para representaciones decimales, porcentuales o de forma gráfica. El análisis de resultados. Durante la investigación se utilizaron varios tipos de registros: el decimal, con el uso de la recta numérica; el gráfico, en el ejercicio de diagnóstico por medio de las figuras; el porcentual, cuando se les pidió colorear las baldosas de acuerdo al 10 o al 20 o al 50% del ejercicio; y en razón, para la conversión de porcentaje a decimales. En un principio, las respuestas de las pruebas diagnósticas daban que menos de la mitad de los estudiantes comprendían las fracciones y las conversiones en diferentes representaciones. Las dificultades que se pudieron evidenciar en la investigación
precisamente socavaron en las transformaciones y conversiones. Al no poder relacionar, como les dije inicialmente, estas representaciones, sobre todo en la fase diagnóstica donde los muchachos no tenían un conocimiento pleno e integral, sino de forma memorializada. Esto se pudo dar evidencia porque se les facilitaba ubicar el 50% de una figura, pero no el 35 o el 15%. Durante la investigación, las representaciones gráficas fueron las más utilizadas, debido a que también son muy comunes para enseñar el concepto de fracciones por medio de las figuras, y la representación que presentó mayor dificultad en su entendimiento fueron las situaciones, problemas o contextualizadas, debido a que también debe haber una competencia de lectura crítica, y al parecer los estudiantes no tenían desarrollado bien esta competencia. Al no poder comprender lo que se les comentaba en el enunciado, pues también se dificultó en la obtención de las respuestas de forma satisfactoria. Durante la investigación se presentaron una serie de limitaciones, las cuales fueron pues, el uso de recursos de mal estado, por ejemplo, computadores que no estaban en funcionamiento, también que algunos elementos servían como distractores por parte de los niños. Hubo inasistencia a clases de algunos estudiantes, lo cual repercute en no comprender de forma significativa e integral el concepto, dado que pues, se pierde los ejercicios y la clase. Y se evidenció, aunque desde un principio en la prueba diagnóstica y al final, sigue siendo los contextos o las preguntas o interpretaciones contextualizadas con mayor dificultad. Obviamente desde un principio se mejoró, pero la capacidad o la competencia de lectura crítica aún se debe seguir trabajando. La comprensión integral de los conceptos empieza como la primera ventaja que se puede dar, dado que podemos evidenciar cómo los estudiantes a lo largo de las secuencias didácticas de las sesiones y el cuestionario final pudieron responder de forma significativa a las respuestas, y en la mayoría de los casos fue muy favorable. Se permitió una construcción de la visión estructural del concepto para su comprensión real, limitando la memorización. Hubo un desarrollo en los estudiantes en la capacidad de la transformación y la conversión de diferentes representaciones, haciendo evidente, dado que era más fácil pasar ya de un registro a otro simplemente haciéndoles unas preguntas verbales.